Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a este ciclo de conferencias con el cual estamos celebrando la semana de la Facultad de Ciencias Marinas, el Día del Oceanólogo y también el Día del Estudiante de este atípico año 2021 que hemos estado viviendo en pandemia ya por más de un año. En esta ocasión tenemos como invitado, quien va a iniciar estas pláticas, al oceanólogo Óscar Frey. Óscar nació en la Ciudad de México y desde pequeño se le inculcaron habilidades y los intereses por estudiar el ambiente marino. Además de esto, siendo muy pequeño, tuvo oportunidad de asistir a un campamento de verano en las Islas Orcas, en el estado de Washington. De ahí se interesó por la fotografía y por la música. Por ese motivo, vino a estudiar la licenciatura en Oceanología a la Facultad de Ciencias Marinas, culminando sus estudios en 1994 y un año después, ya viviendo en Puerto Vallarta, en Bahía Banderas, comenzó sus estudios sobre la ballena jorobada. Actualmente él forma parte, es el investigador y director de una organización no lucrativa que es Deep Blue Conservancy. Además tiene una empresa de ecoturismo, Ocean Friendly Tours, ahí en Puerto Vallarta. Entonces, desde hace más de 20 años ha estado estudiando las poblaciones de ballenas jorobadas, grabando también los sonidos de estas ballenas jorobadas y realizando investigación. Sin más preámbulos, vamos a cederle la palabra a Óscar Frey para que nos hable sobre la ecoenia, un nuevo llamado. Adelante, Óscar. Muy buenos días a todos. Pues muchísimas gracias por la invitación para compartir pues es un resumen de un trabajo de bioacústica y un trabajo de ecología de poblaciones de las ballenas jorobadas, particularmente las que se reproducen en el Pacífico Este sobre las aguas mexicanas. Ecoenia es un concepto nuevo que describe la habilidad de poder relacionarse con el medio ambiente y entre los individuos de ballenas, o de misticetos más bien, a través del uso de ecos. Es decir, sabiendo que el sentido más dominante que los cetáceos utilizan para relacionarse entre sí con el medio ambiente, pues es el sonido, ya que bajo el agua pues es un ambiente de visibilidad reducida, es decir, se atenúa la luz a corta profundidad. Sin embargo, los sonidos se amplifican y viajan con mucha mayor eficiencia. Es por eso que ese es su sentido dominante para relacionarse con el medio ambiente. Y esta habilidad que llamo ecoenia llega a ser bastante enturbecida, por así decirlo, o nublada, o afectada, digamos, de manera negativa por contaminación por ruido. Esta contaminación por ruido derivada de actividades humanas, como podría ser el tráfico de embarcaciones, pruebas de sonar, etc. Entonces, pues, observando este fenómeno, pues se los voy a describir detalladamente, también describiendo un poco sobre cómo afecta sus rutas migratorias y sus ciclos de vida. Como sabemos, las ballenas jorobadas son animales migratorios. Y los propósitos de estas migraciones, como cualquier especie migratoria, es obviamente de resguardarse o mantenerse con buenas condiciones climáticas y a su vez alimentarse y reproducirse. La distancia que recorre una especie en esas migraciones no es importante. Yo me he dado cuenta que las distancias solo son importantes para nosotros. Lo importante es el propósito que estas migraciones sirven para su supervivencia. Les voy a poner un ejemplo que dista mucho de una ballena jorobada. Por ejemplo, piensen en una tortuga, en una ranita tropical, por ejemplo. Una rana tropical, después de la lluvia nocturna, migra a la poza de agua, ahí deposita sus huevos
y vuelve a migrar de nuevo al árbol para resguardarse de una posible llovizna, una posible lluvia fuerte, y ahí mismo encuentra alimento. Ese es el propósito de estas migraciones. Igual sucede con la ballena jorobada. Este mapa se los presento para que tengan una idea de la escala, de la cantidad de espacio, de la distribución de espacio temporal que necesita la ballena jorobada para poder sobrevivir. En ciertas áreas del océano, latitudes altas, se encuentra su alimento, ya que la productividad entre primavera y verano en esas aguas es muy alta y hay muy buen clima. Y por otro lado, pues en septiembre, que las condiciones climáticas y de la luz cambian en estas latitudes altas, al hacerse más corto el día y más oscuro, las ballenas tienen que moverse más para poder encontrar su alimento, dado que este florece de manera más escasa, que lo hace en julio o que en agosto, y estos florecimientos de zooplancton se dan también más separados entre sí, por lo tanto tienen que moverse más para encontrar su alimento. Y existe un tiempo, en el final de septiembre, en que tienen que moverse tanto para encontrar el alimento que empiezan a quemar más calorías que las calorías que ingestan. Y eso detona la migración hacia las áreas de reproducción que vienen siendo en aguas tropicales. Para octubre, las primeras tormentas del norte aparecen en el mar de Alaska, moviéndose hacia el sur, hacia la Columbia Británica, y van bajando esas tormentas. Las ballenas anticipan este evento y migran para mantenerse... Perdón, Oscar, perdón. No está avanzando la presentación. Sabemos estos patrones migratorios gracias a estudios de fotoidentificación, los cuales es relativamente sencillo reconocer individualmente cada ballena jorobada gracias a su pigmentación de la aleta caudal. Realmente podríamos utilizar toda la pigmentación ventral de cada individuo, sin embargo, esta es la porción que muestran casi siempre que van a bucear o a realizar una inmersión. Estas pigmentaciones son marcadamente distintas, se han catalogado, categorizándose según la propuesta de Stephen Katona en el 70, y esta categorización va de colas completamente blancas, de 80 a 100% blancas, hasta 80 a 100% negras. Así catalogadas cada una, podemos utilizar la técnica de captura-recaptura para estimar su abundancia, y a través de estudios georreferenciados de cada fotografía podemos determinar sus patrones migratorios. En esta lámina presento los patrones migratorios de todas las poblaciones de ballena jorobada en el Pacífico Norte. Oscar, perdón, es que no está avanzando la presentación. Seguimos viendo la primera diapositiva, la de el título. Qué extraño, déjame ver qué está pasando de mi lado. Ahora sí, ahí se ve ya una fotografía. Ahí están las rutas migratorias. ¿Ahí las ven? Sí. En esta gráfica les presento justamente esa migración que se detona en septiembre, principios de octubre, en donde la luz cambia, las condiciones de luz cambian, hay menor fotosíntesis, por lo tanto hay menor florecimiento de zooplancton. En esta migración, aquí les presento las 6 poblaciones de jorobadas en el Pacífico Norte, que se estima una abundancia de 21,000 ballenas jorobadas en total. Algunas migran de los mares de Rusia y Alaska hacia Japón o hacia Filipinas. La población más grande migra del sureste de Alaska a Hawái, y 3 otras poblaciones se mueven a México. En esta otra gráfica les presento esas 3 áreas de agregación invernal en México, que se da alrededor. Perdón, Oscar, de nuevo. Lo que pasa es que no estás presentando el PowerPoint. Sí lo estoy presentando. No, aquí nosotros no vemos toda la imagen completa, sino vemos incluso al lado derecho las diapositivas, arriba el panel de las opciones. Yo aquí le estoy activando la presentación. ¿No la ven completa la pantalla? No. Qué raro, ¿eh? Entonces nada más tendrías que estarte saltando manualmente tú a la siguiente diapositiva. Es lo que voy a hacer. Ok, adelante. Vamos a hacer una prueba más. ¿La ves? ¿La ven completa o con controles? No, se sigue viendo igual con los controles.
Bueno, entonces así lo vamos a presentar porque no me deja. Sí, ok. El hecho de estas migraciones es interesante porque sabemos que comen juntas, es decir, que las 6 poblaciones se mezclan entre sí en los mares del norte durante la época de alimentación. Es decir, hay un intercambio de comunicación, de información entre ellas. Se pensaba que a la hora de reproducirse, pues cada una se va a lugares diferentes, a donde nació, que regresan a donde nacieron cada población, que se segregan durante el invierno. Sin embargo, hemos estado haciendo estudios de la estructura musical de los cantos de ballenas que se da en estas 6 regiones diferentes, y los resultados preliminares dicen, pues sí, hay una segregación, pero también hay un intercambio de información, el cual se refleja en la estructura musical del canto. Ahora, la importancia de la conservación de las ballenas jorobadas, y más bien de todos los misticetos, es crucial, y en el pasado investigadores como yo, como otros cetólogos, han sido criticados por luchar por la conservación de las ballenas, pero durante la pandemia se logró ver algo muy particular. Es decir, lo que se logró ver es que con menos contaminación por ruido, las ballenas pudieron agregarse de una manera mucho más eficiente, pudieron migrar de una manera mucho más eficiente sin la perturbación por la contaminación acústica. El rol de las ballenas en sí es el de mezclar la columna de agua. Al mezclar la columna de agua, lo que hacen es inducir una surgencia. Yo le llamo biosurgencia, porque ellas son las que acarrean las aguas profundas llenas de nutrientes a la superficie. Esto obviamente ayuda a favorecer la cadena alimenticia, obviamente porque el florecimiento de las microalgas es el principio de la cadena alimenticia. Pero este florecimiento masivo de fitoplancton también genera algo muy particular. Al estar fotosintetizando, las microalgas absorben carbono que viene de la atmósfera, ya disuelto en la columna de agua, y liberan oxígeno, que también a su vez viene siendo liberado a la atmósfera. Esto, durante la pandemia, se observó que fue muy eficiente este intercambio de gases, y lo cual pudo limpiar la atmósfera de la contaminación en un gran porcentaje, y asimismo restauró parte del clima, del efecto negativo de las emisiones de actividades humanas a la atmósfera, se limpió, y eso ha restaurado el clima en varias partes del planeta, incluyendo Bahía de Banderas. Ahí yace la importancia de proteger a las ballenas, porque pues con mares más callados, con mayor eficiencia para generar estas biosurgencias, se tiene un planeta más sano. Esto también ayuda a una más eficiente ruta migratoria, porque pues, ellas se han adaptado acústicamente a las actividades humanas, han modificado sus rutas migratorias, han modificado el uso de área, es decir, qué hacen en plataforma interna, qué hacen en plataforma externa, qué hacen en el talud de ciertos cañones submarinos, por qué a veces migran con rutas oceánicas, por qué otras veces rutas costeras. La respuesta es contaminación por ruido. En otras palabras, con menor contaminación acústica, tenemos una mucha mayor eficiencia ecoénea. Los cantos de la ballena jorobada son muy particulares en el sentido de que los rorcuales jorobados tienen el mayor rango de frecuencias con las que vocalizan, pero también la mayor diversidad de estas vocalizaciones y la mayor amplitud, es decir, que producen los decibeles más altos que cualquier otra especie. Entonces se pueden comunicar por largas distancias en orden de diferentes hertz. En esta gráfica presento justamente cómo se equipara sus vocalizaciones en una estructura musical como la conocemos nosotros. Y les pongo un ejemplo. Estas frases se repiten y van cambiando poco a poco su estructura a lo largo de cada temporada de reproducción. Es necesaria esta estructura para que aprendan el canto, y cambios en la estructura reflejan cambios en el medio ambiente.
También reflejan cambios en la dinámica poblacional, es decir, en la cantidad de machos reproductores en la zona, la cantidad de hembras receptivas o fértiles una cierta temporada, etcétera. Porque pues, las ballenas jorobadas son fértiles las hembras una vez cada 3 años en condiciones normales. Su gestación es de 50 semanas, que son 11 meses y medio. Entonces, se aparean y conciben a las crías en aguas tropicales y un año después de su migración a las áreas de alimentación y de regreso al trópico, dan a luz a sus crías. Las amamantan durante un año. Ese es el segundo año del trabajo de la madre para tener una hembra sana. Y en el tercer año, es decir, cuando la cría ya cumplió un año, empieza el destete. Este destete puede durar semanas, meses, inclusive hasta un año más. Por ende, las hembras son fértiles una vez cada 3 años. La excepción a esta regla es si la cría muere por situaciones naturales o un enmayamiento o por un ataque de orca. Durante la lactancia, las hembras de jorobadas están fértiles, entonces podrían volverse a embarazar esa misma temporada. De lo contrario, se destetan al vallenato al año que sigue y por ende, solo la tercera parte de las hembras sexualmente maduras son fértiles cada año. Esto genera una competencia para la reproducción y eso es precisamente lo que induce los comportamientos que observamos en las áreas de reproducción, una competencia para el apareamiento. Esta competencia en Bahía de Banderas, esa proporción de machos fértiles por hembras fértiles no es 3:1, es de 4 o 5 machos por una hembra fértil. Y obviamente estos machos reproductores transmiten a través del canto sus habilidades como machos reproductores. Así se agregan entre sí para poder empezar el proceso de cortejo. Este cortejo normalmente dura 1 a 2 semanas y es curiosamente durante las mareas muertas, es decir, el cuarto creciente o el cuarto menguante, cuando la marea se detiene por varias horas, que ellas aprovechan este momento para aparearse. Previo a este fenómeno de marea, las hembras ponen a prueba las habilidades de los machos reproductores para poder elegir los más aptos, es decir, los que tienen una mejor cepa genética para poder reproducirse y heredar a su cría la mejor información genética posible. Este es un ejemplo. Como pueden apreciar, es un patrón de sonidos donde cada estrofa se une entre sí, 3, 4 estrofas y forman un tema. Lo repiten el tema y luego incorporan un nuevo tema.
el orden y la duración de cada tema varía de temporada a temporada. Y al final de temporada, el canto o la estructura de este canto ya cambió de tal forma que la población de jorobadas ya sabe con qué canción va a empezar la siguiente temporada para poder seguir el canto de regreso a las zonas de reproducción. Es particularmente difícil realmente grabar estos cantos, sobre todo con el incremento del tráfico de embarcaciones. Y en algunas ocasiones, pues de otro tipo de experimentos o de actividades humanas, como la construcción de carreteras, también genera una intensa propagación de sonidos que contaminan y que, bueno, afectan esta agregación. Les quiero compartir una estrofa más. Tengo un pequeño problema técnico. Se me hace muy particular porque yo he notado que justamente en las frecuencias altas es donde los individuos pueden plasmar su firma particular en cómo representan o cómo interpretan el canto. Y es ahí donde podemos relacionar cómo cada uno tiene diferentes habilidades para hacer esto. Esto se me hace interesante porque las frecuencias altas son las que se atenúan a menor distancia. Entonces, al utilizarlas, ellos están tratando de transmitir algo en un rango más corto. Cuando lo van a hacer para un rango más amplio, es cuando utilizan las frecuencias bajas. Aquí les comparto la liga. Esta es una liga a la última publicación que hicimos en conjunto con otros investigadores.
Esta es una comparación de la estructura musical de los cantos de jorobadas durante 3 temporadas diferentes, ya que como cambia la estructura del canto temporada con temporada, preliminarmente comparamos cantos para ver el grado de intercambio de información entre las poblaciones, pero utilizando una sola temporada y ver qué obteníamos. Al ver que obteníamos resultados interesantes de cómo se han comunicado entre sí, cómo han aprendido esta comunicación entre diferentes poblaciones, pues decidimos hacer comparación de 3 años consecutivos para notar cambios temporales, no solo espaciales. Les sugiero que lo lean, está muy interesante el artículo y lo que sigue, pues al darnos cuenta que sí hay un intercambio de comunicación, si hay un intercambio de información, tenemos la hipótesis que muy posiblemente también hay un intercambio de información genética entre las poblaciones, es decir, que no están 100% segregadas unas de otras. Y si hay un incremento en la variabilidad genética, gracias a la cual están recuperándose estas poblaciones en un promedio 3.5 a 5% de manera anual por los últimos 11 años. Estas son buenas noticias. Yo quisiera agradecer, antes que nada, a la Facultad de Ciencias Marinas por el espacio que me dio durante tantos años. Esos años dorados que le llamo yo de mi formación, lo cual me dio las bases para poder seguir estudiando más a detalle no solo las cuencas oceánicas y los procesos oceanográficos que afectan a las ballenas, pero las ballenas, población de ballenas jorobadas y poder tener propuestas para su conservación en el Pacífico mexicano y otras zonas del Pacífico Norte. También le quiero agradecer a Jim Darling de Well Trust, quien es el director del proyecto de bioacústica. Le quiero agradecer a José María Cebes, la investigadora en Filipinas, por proporcionar sus grabaciones de cantos de ballena, lo cual son muy, muy interesantes, son muy hermosos, muy bien grabados. Le quiero agradecer a Jorge Urbán, del doctor Urbán de la UABCS, por ayudarnos con su material y poder utilizar también, comparar grabaciones hechas en Baja California Sur. También le quiero agradecer al doctor Manami Yamaguchi de Japón, por lo mismo, por colaborar con nosotros y poder tener unas muestras de cantos del Pacífico Oeste. Le quiero un agradecimiento muy particular a quien era nuestro director de la Fundación Deep Blue Conservancy, al doctor Keith May. El doctor Keith May ya no está con nosotros, falleció hace 4 años, pero fue quien impulsó de una manera muy importante el que pudiéramos tener a cabo esta investigación. Le quiero agradecer el trabajo de campo a la capitán Kate Spencer, que me ayudó a las grabaciones hechas en Estados Unidos, en la Bahía de Monterrey particularmente. Le quiero agradecer a todo mi equipo de Ocean Friendly, de Deep Blue, porque me han ayudado, me han apoyado en las logísticas de campos durante 22 años. También le quiero agradecer a Diego Navarro, el productor que me ayudó en el estudio a limpiar estos cantos de ballenas y tener lo más puro de su sonido y poder remover y estimar la contaminación por ruido y poder cuantificarla de una manera feasible. Y por último, le quiero agradecer a todos nuestros donadores que han apoyado para hacer posible este proyecto. Muchísimas gracias. Si quieren, les comparto que a raíz de este proyecto sacamos 3 volúmenes de discos de cantos de ballena, 2 de los cuales en esta liga los pueden descargar en formato FLAC o en formato MP3. El tercer volumen será disponible en junio y también lo pueden, si tienen un lector de CDs, pues lo pueden adquirir de manera física. Tenemos cerca de 400 CDs listos para enviarse tanto en Estados Unidos, Canadá y México. Les invito a que se echen un clavado, está realmente espectacular. Y por último, les quisiera yo compartir un resumen que hice de esta presentación de 90 segundos con subtítulos y está hecha en inglés.
Whales are acoustical animals, and our main concern for their conservation is actually noise pollution, because noise pollution can blur their abilities of hearing and find each other. Experience during the lockdown with the less boat traffic and quieter oceans observed that whales could gather in vast numbers and really relate to the environment and to each other more efficiently. That is very important to consider. And echoania, as I call it, is the ability to relate to the environment and each other through the use of echoes. Very important to protect whales because within the big picture of this planet, the whales have the role to fertilize the oceans as they steer so much nutrients to the surface by mixing the column of water. These nutrients become available to the microalgae to bloom in vast numbers. That will drive the food chain efficiently, but also microalgae will produce vast amounts of oxygen that not all of it is dissolved in the column of water. It will be expelled to the atmosphere, having healthier planet, healthier atmosphere, and that also will restore some of the weather changes that we've been experiencing for the last 50 years. In other words, quieter oceans are healthier oceans. Thank you. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Oscar, un trabajo muy arduo a lo largo de estos más de 20 años. Tenemos todavía unos minutos para preguntas, si es que alguien del público quiere tomar la palabra o escribir en el chat. Yo con gusto leo la pregunta para Oscar. Bueno, por ahí Oscar Luis Felipe Navarro dice que si puedes poner las ligas de Deep Blue Ocean Conservancy. Y, ok, Yoli Sham quiere hacer una pregunta. Adelante, Yoli, o si quieres escribir en el chat. Sí, no, mejor hablo. Gracias. Okay. Felicidades, Oscar, muy bonito trabajo. Me llama la atención lo que mencionaste al principio, de que ahora con lo de la pandemia, pues parece que ocurrió en el mar lo mismo que pasó en tierra, ¿no? Menos interferencia y como mencionas tú, pues sí, muy, muy importante para que no perturben la comunicación entre las ballenas. Pero lo que te quiero preguntar es, mencionaste que se reunieron las ballenas de una manera más eficiente en este momento en el que hubo menos tráfico de embarcaciones. Entonces te quiero preguntar si, pues que nos platiques un poquito más qué información adicional existe sobre esto, si ya publicaron algo o cómo le hicieron para medirlo, no sé. Gracias. Muchas gracias. Esa parte todavía no ha sido publicado, pero estamos reuniendo la información de la red de trabajo de todo el Pacífico Norte, lo cual sí está llevando un tiempo, pero todos llegamos a la misma conclusión, que observamos una mayor agregación en zonas donde normalmente no se tenían tantas ballenas jorobadas. Inclusive parte de los cambios climáticos que sucedieron, por ejemplo, en Bahía de Banderas, los últimos 3 años, sobre todo, este año fue muy particular y el pasado, que se dio florecimiento de krill en la bahía, a tal grado que vinieron cientos de jorobadas, la mayoría de ellas subadultos, y estuvieron comiendo krill. Al mismo tiempo se observaron Phalaropas Wilson, que también siguen el krill. Es un bioindicador que a mí me dice pues, que hay krill en la zona, y cuando los vi, pues nos pusimos a ver qué estaba pasando. Y bueno, es muy fácil darse cuenta cuando una ballena jorobada se alimenta o no.
Nosotros cuando salimos al campo nos mantenemos siempre viento abajo de las ballenas jorobadas para evitar que las emisiones de las máquinas, de los motores, pues con que usamos para propulsar las embarcaciones, que no les llegue, que no lo respiren ellas. Y cuando estás viento abajo, ellas al exhalar, pues puedes oler el soplo. Cuando no están comiendo, es decir, cuando están ayunando, pues no te llega ningún aroma en particular, huele a mar, ¿no? Pero cuando están comiendo, créeme que cuando lo hueles, nunca se te olvida ese aroma, es bastante evidente. Asimismo, pues defecan y podemos darnos cuenta que están comiendo por la apariencia y el color de sus heces. En este caso, muchas de ellas estaban defecando rojo. Vimos krill en la superficie, el cual quisimos hacer un arrastre, pero las faleropas nos lo ganaban. Sin embargo, pudimos fotografiar krill en el pico de estas aves y pudimos observarlo en sus heces y también pudimos olerlo. Desgraciadamente, pues las fotografías no tienen odorama, pero era muy evidente. Y eso fue en el talud del cañón. Sin embargo, en plataforma, que también hubo florecimiento, pero más bien de sardinas, vimos cómo estaban alimentándose casi en superficie. Logramos ver redes de burbujas y luego salían a superficie tragando grandes cantidades de sardina. Entonces, estos cambios nos reflejan que obviamente hay un cambio en el ambiente. Y midiéndolo con los hidrófonos pudimos verificar que era justamente que no había casi contaminación por ruido o era muy poco. Lo que mayormente se había observado antes de la pandemia, un mayor tráfico de embarcaciones propulsadas con máquinas diésel. Estas producen unas frecuencias bajas de gran amplitud, lo cual se oye a kilómetros de distancia. No hay cruceros. Bajó mucho la afluencia de tráfico de los cargueros, digamos, entre Asia y Norteamérica, y eso ayudó a una migración más eficiente. Se pudo ver mayor abundancia cerca de la costa, donde antes se iban a las zonas plataforma externa o afuera de las bahías, donde había menos contaminación por ruido. Actualmente, digamos, toda la temporada de reproducción del 2020 y la del 2021 fueron mucho más eficientes. En el norte se observó lo mismo. Particularmente tengo datos de la bahía de Monterrey, algunas zonas de Alaska, donde sucedió exactamente eso, una mayor agregación, mayor abundancia. Y obviamente mayor abundancia generaban más biosurgencias y es una manera de que se alimentaron, como lo hacen ellas, de una manera sustentable. Mientras más agitan la columna de agua, mientras más producen heces, más productividad y garantiza que tienen su alimento por esa temporada. Esa es una de las maneras. Esto todavía no está publicado, está en preparación, seguimos recabando información, pero estará publicado en su momento. Gracias. Nos queda tiempo para una última pregunta. Recuerden que nos tenemos que salir de esta conferencia para poder entrar a la siguiente conferencia. Entonces, nos queda tiempo para una pregunta más. Hola, Víctor. Aquí Fernando López. Quisiera hacer una pregunta rápido, si se puede. Sí, claro, adelante. Hola, Oscar. Gusto saludarte. Desafortunadamente no pude ver la plática completa. Entiendo que esto está básicamente enfocado al Pacífico, ¿verdad? ¿Tienes algún comentario sobre el Golfo de México? Que hay mucha más actividad relacionada a la industria del gas y el petróleo. No, realmente no tengo información sobre el Golfo de México, sin embargo, sabemos que las actividades petroleras no se detuvieron durante la pandemia, salvo por un muy corto tiempo. Lo que sí se reveló la presencia de una nueva especie, lo cual es algo nuevo, es lo único nuevo que tengo del Golfo de México. No se conocía esta subespecie o esta nueva especie de ballena braille, otra balenóptera, y pues, se conoce muy poco de ello, pero ya se encontraron cerca de 2 individuos y se hicieron biopsias. Entonces, sí hubo cambio en la dinámica de
de las rutas migratorias de diferentes especies, definitivamente, y la presencia de la ballena brae, de esta nueva especie, en las aguas de Florida, pues es un buen indicador de que hay cambios. Gracias. Gracias a ti, Fernando. Muy bien, pues con esto damos por concluida esta primera conferencia. Le agradecemos a Óscar por haber aceptado nuestra invitación y pues en cuanto tengas ese artículo, amigo, por favor nos lo haces saber para revisarlo. Muchas gracias y feliz Día del Oceanólogo al día de mañana. Un abrazo. Un abrazo a todos, muchas felicidades. Ahí les dejé la liga de la página de mi fundación y la liga del paper, de la publicación con Jim Darling y colaboradores.